Un saludo a todos los amigos que nos ven y nos siguen en nuestro canal Juventud Productiva Venezolana. Para este video estaremos evaluando las vistas del tipo pivot o pivote en la versión 12 de Odoo. Este tipo de vista nos permite consultar datos mediante una tabla dinámica como la que ustedes ven acá. ¿Por qué dinámica? Porque es una tabla que podemos hacer crecer de acuerdo a las necesidades de consulta que tengamos. Por ejemplo, acá tenemos todos los campos que contiene el objeto al cual hace referencia a nuestra vista. En base a estos campos, nosotros podemos ir haciendo crecer nuestra tabla en todo su esquema. Muy bien, siempre utilizando los campos que pertenecen a nuestro objeto. Es importante destacar que para la construcción de esta vista solamente podemos hacer uso de los campos que se almacenan en nuestra base de datos. ¿Sí? Si no se almacena en base de datos, como por ejemplo los campos compute, a menos que tenga el atributo storeTrue, entonces no podemos hacer uso del mismo. Esta vista nos aporta distintos elementos, aparte que podemos hacer o ir creciendo o adaptando nuestra tabla de acuerdo a las necesidades que queramos. También podemos ir consultando los registros que de él emanan. Por ejemplo, acá tenemos una consulta donde sus columnas representan las etapas del registro y las filas están compuestas por los miembros. Muy bien, entonces a lo interno de ella nos va a indicar cuántos libros, que es el elemento de consulta, se encuentran por cada una de estas características. Al darle clic sobre ellos nos va a redireccionar a la vista lista de dichos registros ya filtrados por estos elementos, es decir, por la etapa y a quién le pertenece o a qué miembro se hace referencia en dicho registro. Vamos a analizar entonces los elementos para la construcción o declaración de una vista pivote en nuestra versión 12 de Odoo. Lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro archivo.xml donde tengamos declaradas todas nuestras vistas para poder hacer la declaración de la misma. Acá podemos ver que la estructura suele ser muy parecida a las estructuras de una vista formulario o una vista lista. Al igual que este tipo de vistas, debe llevar un ID o un identificador externo que haga referencia al modelo de las vistas IRUIView. Aparte de ello, tenemos que hacer referencia de esta vista al objeto sobre el cual vamos a trabajar. Para efectos del video tenemos por acá Library Checkout. Ahora sí, vemos acá la etiqueta Pivot, que es la etiqueta que permite a Odoo interpretar que la declaración de la vista que estamos haciendo es del tipo pivot o pivote. A lo interno de ella solamente se puede hacer uso de la etiqueta Fields. Como les venía diciendo, solamente la vista pivote permite trabajar con los campos declarados en nuestro modelo que se almacenan en base de datos. Por lo tanto, solamente permite que a su interior se utilice la etiqueta Fields, acompañada por supuesto de un conjunto de atributos que permitirán darle forma a la tabla dinámica de una vista pivote. El primer elemento que tenemos acá, o el primer atributo, es el name, que hace referencia al nombre del campo que queremos utilizar en nuestra tabla, y adicional a ello tenemos el atributo type. Es importante ver que cuando no existe el atributo type declarado, entonces nuestros campos se convierten en filas por defecto. Por ejemplo, esto que tenemos acá son todos los elementos que podemos hacer uso como fila, a excepción de el stage. El stage no se puede hacer uso como fila ya que está declarado como columna. ¿Dónde lo declaramos como columna? Pues con el atributo type y el valor col. Ya de esta forma el stage se convierte en un elemento de columna, a diferencia del resto que está convertido en elementos de fila. Entonces vamos a hacer una demostración acá y vamos a agregar Member ID como fila. Muy bien, vamos a seleccionar Member y vemos cómo se nos despliega nuestra tabla y toma los miembros, se convierten en fila para nuestros registros. Ahora bien, vamos a tratar de convertir los miembros en un elemento de columna. Simplemente debemos entonces agregarle un type col. Vamos a actualizar nuestro navegador, nuestro servicio y nuestro navegador, a ver nuestro cambio. Muy bien, aquí lo vemos. Nuestro campo de miembro o Member ID se convierte en columna, acompañado igualmente del campo Stage ID. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso los dos declarados como columna. Vemos acá que entonces que por cada stage que exista, entonces él va a indicar a lo interno qué miembros tienen registros o
han solicitado libros bajo que se encuentren en esa etapa del registro. Vemos acá que en borrador solamente se encuentra José con 0 libros porque el registro no tiene asociado ninguna solicitud de libro. Tenemos por acá que en un estado abierto se encuentra José también con una solicitud de libro, y en estado completados existe José y María, cada uno con un libro solicitado. Muy bien, entonces de esta forma vamos dándole forma o construyendo el diseño de nuestra tabla. Vamos a probar otro elemento. Vamos a retirar al stage. Muy bien, le vamos a quitar de columna para que tome por defecto el valor de fila. Vamos a actualizar por acá, a ver el cambio que va a hacer en nuestra tabla. Podemos ver acá que ahora solamente nos aparecen nuestros 2 miembros que tienen registros en el sistema, José y María. Y podemos hacer ya uso del stage o de las etapas en forma de fila. Podemos ver acá entonces cómo vamos variando y dándole forma a nuestra tabla de acuerdo a nuestras necesidades. Tenemos otro elemento que también podemos hacer uso, otro atributo aparte del type, el interval. El interval es un atributo que suele ser utilizado o se puede utilizar solamente sobre campos del tipo date, ya que es un elemento que nos permite establecer los intervalos de fecha en la forma en la que queremos mostrar nuestros registros. Vamos a convertir nuestro intervalo o nuestra fecha de solicitud, muy bien, en una columna con un intervalo de semana. Vamos a actualizar para que ustedes vean entonces esta nueva estructura. Vemos acá como por semana él nos va a mostrar los registros. Como solamente existen registros para una semana, para José y para María, la semana 37, entonces solamente nos muestra 2 semanas y una por cada empleado. Ahora bien, si lo queremos hacer por día, solamente tenemos que cambiar el valor width del interval y darle el valor date. Vamos a ver acá la actualización y ahí lo tenemos. Vemos cómo ahora nos muestra la información en la columna por cada una de las fechas que existen en nuestros registros. Aparte de semana y día, también podemos hacer uso de las fechas por mes, por trimestre y por año. Solamente debemos reemplazar en el atributo interval el valor que le asignamos. Ahora bien, tenemos acá un elemento o un campo que su type no es ni call ni fila, row en este caso, sino que tenemos acá al mesure. Muy bien, el mesure es un tipo, es un type que le asignamos a los campos para que representen el valor que vamos a mostrar. Bien, el valor que va a acompañar a la columna y a la fila. Acá tenemos una particularidad con este campo. Si vamos a buscarlo, vamos a buscar nuestro campo, a ubicarlo en nuestro objeto. Muy bien, acá lo tenemos. Vemos que en su declaración es un campo del tipo compute, es un campo integer, pero compute, es decir, es un cálculo que se calcula al ejecutar nuestra vista. Este tipo de campos no pueden ser utilizados en nuestra vista pivote a menos que le agreguemos este elemento que estamos viendo acá, el elemento o el atributo storeTrue. StoreTrue hace que un elemento que no sea almacenable en base de datos o en la estructura de datos se guarde en la misma y se actualice cada vez que se ejecute nuestra vista. Por ese motivo podemos hacer uso de este campo en nuestra vista. Muy bien, vamos entonces a analizar qué nos devuelve este campo. Nos devuelve el resultado de un método que verifica cuántos libros están solicitados en nuestro checkout. Ese número que él devuelve es el número que por fin vamos nosotros a mostrar como elemento de estadístico o de contabilización de nuestros datos. Este tipo de vista se utiliza mayormente, o su uso principal es para mostrar tipos de datos numéricos que se logran centralizar en base a una estructura dinámica de filas y columnas. Muy bien. De esta forma entonces nosotros podemos hacer uso y utilizar y armar, diseñar o estructurar nuestra tabla dinámica. Hay otros elementos o atributos que podemos utilizar asociados a la etiqueta pivot. Por ejemplo, tenemos acá la particularidad de que si le damos clic sobre cada uno de los registros de las cantidades que tenemos reflejadas,
el sistema nos va a redireccionar hacia el registro con el filtro indicado. Si queremos quitar esta opción o inhabilitar la opción de poder navegar sobre estos registros, solamente debemos agregar sobre la etiqueta pivot el atributo disable link. Vamos por acá, guardamos con el valor verdadero y actualizamos. Bien, acá lo tenemos. Podemos ver, si yo paso el cursor del mouse sobre los elementos numéricos, vemos que ya no nos permite hacer enlace o navegar sobre los registros que representan ese número. Otra característica que podemos agregarle como atributo de la etiqueta pivot es la posibilidad de agregar un campo cantidad por defecto. Tenemos acá el campo o el atributo display quantity. Vamos a ver acá que ok. Vamos a agregarlo nuevamente, display quantity, y le vamos a tomar el valor true o verdadero. Vamos a actualizar acá nuestro servicio. Vemos acá la estructura de la tabla, no tenemos ningún campo cantidad. Al refrescar, él nos va a agregar un campo cantidad, un apartado de cantidad por cada una de nuestros conceptos o columnas y filas, por cada valor que nosotros estemos agregando, y al final nos va a contabilizar. Muy bien, entonces de esta forma nosotros podemos construir nuestras vistas pivote. Estas vistas pueden llegar a ser muy complejas de acuerdo al modelo sobre el cual la queremos aplicar, pero debemos siempre tener en cuenta entonces que los registros deben permanecer o estar o existir en base de datos, y en nuestra estructura por defecto podemos definir nosotros qué elementos deben de ser columnas, qué elementos deben de ser filas y qué elementos van a formar parte de la contabilización o del resultado final de la combinación de las filas y las columnas. De todas formas, a lo interno podemos jugar nosotros con todos los elementos que componen nuestro objeto al cual hacemos referencia. Otra de las grandes bondades que nos permite esta vista, en primer lugar, es que nos permite desde nuestra interfaz poder hacer un cambio entre filas y columnas. Al pulsar sobre esta opción podemos ver cómo nuestra estructura se modifica en base a esto, o sea, hace un cambio, las filas pasan a ser columnas y las columnas pasan a ser filas, manteniendo los valores contabilizables en su misma estructura. Y la otra bondad sobre la que podemos trabajar es sobre la oportunidad de descargar todos estos archivos en Excel o un archivo de hoja de cálculo, lo cual es muy amigable y es una forma de generar informes dinámicos en base a requerimientos específicos. Por ejemplo, aquí tenemos esta estructura que le acabamos de dar. Vamos a descargar nuestro archivo. Vamos a esperar que abra por acá para mostrar. Muy bien, acá lo tenemos con esta estructura. Muy bien, vieron, es una tabla dinámica que nos permite generar e exportar nuestra información en una hoja de cálculo. Vamos a cambiar la estructura natural, vamos a descargar también y vemos que nuestro informe tomará la estructura que tengamos definida en nuestra vista. De esta forma concluimos nuestro video sobre las vistas del tipo pivot en la versión 12 de Odoo. Nos despedimos de ustedes no sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal de YouTube Juventud Productiva Venezolana y activar sus notificaciones para que estén al día con todo el contenido que publicamos. Gracias.